Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Por San José, custodio de las familias, hoy sábado de la tercera semana de Cuaresma, el pueblo se convirtió luego de escuchar al profeta que hablaba en nombre de Dios y respondió diciendo: vengan, volvamos al Señor, y se propusieron como trabajo espiritual esforzarse por conocer al Señor. Dios, que conoce el corazón humano, piensa que no se deben tomar decisiones arrebatadas, pasajeras y difíciles de perseverar, propio de los recién convertidos, y avala esa determinación que es más valedera que los sacrificios exteriores. Comencemos nuestra Santa Eucaristía cantando. Abre las puertas de tu vida a ese Jesús que quiere entrar para llenar tu corazón de su calor. Deja que Él borre aquellas cosas que te hacen infeliz, porque Él traerá su alegría a tu existir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día en que concluimos la tercera semana del tiempo de la Cuaresma. Nos estamos preparando hacia nuestra resurrección. Y esta resurrección que significa personalmente un camino y un encuentro personal, nuestra Pascua con el Señor. Pero al mismo tiempo que tiene también su fuerza con respecto a nuestra comunidad. Tiene que haber también un acañepuayepa de toda la comunidad que se proyecta hacia el futuro. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía nos sentimos pecadores y le pedimos perdón humildemente al Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, nos alegramos por la celebración anual de la Cuaresma y te pedimos que participando del misterio pascual podamos gozar plenamente de sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Lectura de la profecía de Oseas. Vengan, volvamos al Señor. Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Ha golpeado, pero vendará nuestras heridas. Después de 2 días nos hará revivir. Al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor. Su aparición es cierta como la aurora. Vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque el amor de ustedes es como nube matinal, como el rocío que pronto se disipa. Por eso los hice pedazos por medio de los profetas. Los hice morir con las palabras de mi boca, y mi juicio surgirá como la luz. Porque yo quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor quiere amor y no sacrificios. El Señor quiere amor y no sacrificios. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. El Señor quiere amor y no sacrificios. Los sacrificios no te satisfacen. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no lo desprecias, el corazón contrito y humillado. El Señor quiere amor y no sacrificios. Trata bien a Sión, Señor, por tu bondad. Reconstruye los muros de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, las oblaciones y los holocaustos. El Señor quiere amor y no sacrificios. Lábrame la vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo para rezar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, diciendo, se golpeaba el pecho: Dios mío, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos concluyendo, como decíamos al inicio de nuestra Eucaristía, esta tercera semana del tiempo cuaresmal. Es un camino y como camino siempre encontramos también nuestras dificultades. Y esta es una de las dificultades que nosotros encontramos en nuestra vida, el cómo nos consideramos ante el Señor. El Evangelio de hoy nos está hablando de 2 personajes, de este fariseo y de este publicano. Ya conocemos el fariseo
en realidad es una persona, entre comillas, digamos así, es una persona que tiene todas las posibilidades para ser una persona verdaderamente santa, una persona buena. Tiene todas las leyes, tiene todas las reglas, tiene todos los mandamientos y lo conoce muy bien. Fijémonos en San Pablo, por ejemplo, era un fariseo y fanático al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, que procuraba vivir y se esforzaba. O sea, no podemos tampoco al fariseo decir, no, esta persona no conoce a Dios o no quiere saber nada de Dios. Al contrario, era muy exigente, pero ahí está el problema. Entonces, como decimos siempre, tenemos que buscar el equilibrio. Y el equilibrio solamente nosotros lo conseguimos, queridos hermanos, cuando entendemos el mensaje profundo de salvación. Si nosotros no entendemos tampoco el mensaje de salvación, misericordia quiero, amor es lo que quiero, vida plena es lo que quiero, relacionamiento, esa es la felicidad y esa es la propuesta del Señor. Porque cuando no conocemos verdaderamente este mensaje, también nos volvemos fanáticos. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros, queridos amigos, en el sentido de que leemos la Biblia o podemos decir que conocemos la Biblia, pero en realidad solamente estamos repitiendo fórmulas o palabras o versículos de memoria, pero sin llevarlo al corazón nuestro, a lo profundo, entendiendo el mensaje. Y entonces nos volvemos leguleyos como los fariseos. Aquí con los fariseos. Y eso es lo que Jesús hoy a través del evangelista Lucas nos está presentando. Recordemos que Lucas es el evangelista de la misericordia. Porque aquí viene el fariseo, como estábamos diciendo, que hoy guapaite, qué es lo que hay que hacer. Y él luego comienza a decir, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Bueno, muy bien, está bien, el fariseo se considera, y puede ser, y no soy como los demás hombres, porque es cierto, me voy a misa, escucho la palabra de Dios, procuro vivir mi vida cristiana. Bueno, hoy pero después dice que son ladrones, injustos, adúlteros. Tú ya acepta y mía lleva, o sea, podemos decir cierto, hay muchos que son ladrones, yo no soy ladrón, decimos, hay muchos que son injustos, yo Señor procuro y no soy injusto, hay muchos que son adúlteros, hay adúlteros, cierto, yo procuro y estoy en mi familia, etc. Pero aquí, entonces, y aquí está el error, ¿verdad?, que Lucas nos quiere señalar, ni tampoco soy como ese publicano, ahí está. Eso es lo que el evangelista hoy nos quiere resaltar y nos quiere mostrar. Muchos de nosotros entonces nos volvemos como Génesis capítulo 3, de nuevo al final de cuentas, que queremos juzgar, queremos ser como dioses, queremos ocupar el lugar de Dios. Entonces mañana será pisar, entonces ambos asarangües, sin embargo, lo estamos catapultando, lo estamos sepultando, lo estamos matando con nuestras actitudes. No soy como ese. Y esto existe mucho entre nosotros, queridos hermanos. Enseguida nosotros queremos considerarnos los santos, los sabios o no sé qué cosa, y entonces a los demás los queremos considerar de lado. Ayuno 2 veces por semana, pago la 10ª parte, o sea, el diezmo. En cambio, miren ahora la segunda persona, el publicano. Manteniéndose a distancia, no se animaba ni siquiera a levantar los ojos al cielo. Esto es reconocer, queridos hermanos, también nuestra debilidad y nuestros pecados. ¿Qué es lo que después, al final, justamente, el evangelista nos dirá? Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, es decir, el publicano, porque dentro de su condición de pecador, sin embargo, pero otro, el otro hace alardes de las cosas positivas que está haciendo, y ciertamente lo está haciendo, pero no es lo esencial y fundamental.
Es decir, lo que Dios nos está pidiendo, queridos hermanos, es la misericordia, es el amor. Entonces, ñambos asá, peñan de po, peñan de la pichabe, peñan de roga, pube, peñan de familia, pe mapa lo y conte me bañan de la lleva. Au pe peñan y pute muy chuve, ñamo puan chuve, ñan de ña puan de cuera. Pero viste que es un cambio de mentalidad y es un cambio de chip. No hace falta hacer alardes, el Señor ya conoce. Eso lo habíamos dicho aquel miércoles de ceniza cuando comenzamos y nos hablaba de la oración, de la limosna. Nos hablaba sobre todo del ayuno, ¿entienden? Para que nos demos cuenta, para que estemos en participación, en comunión con el Señor y sobre todo estemos abiertos a nuestros hermanos. Pidamos esta gracia, tengamos la actitud de ese publicano que se abre a Dios, que se abre a su gracia, oye, pomoí veñan de yara en donde le suplica y le pide sobre todo el perdón. Es lo que necesitamos para ser renovados y santificados por el Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor todas nuestras peticiones. A cada invocación respondemos: Señor, danos un corazón arrepentido. Señor, danos un corazón arrepentido. Por nuestra Iglesia, para que nuestra oración a Dios sea con humildad y con un corazón sincero. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Por nuestros pastores, para que las prácticas cuaresmales les ayuden a vivir con mayor espíritu de hermandad. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Por nuestras autoridades, para que dejen de actuar con soberbia y vuelvan al Señor. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Por los que sufren desprecios, para que confíen en el amor misericordioso de Dios y no dejen de perdonar a los demás. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Por todos nosotros, para que luchemos a ser humildes de corazón y nos renueve la gracia de Dios. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vi tanta gente un domingo de sol, me conmovió el latir de tantas vidas y adiviné tu abrazo gigantesco y sé que sus historias recibías. Por eso tu altar luce vino y paz, son signo y homenaje de la vida, misterio de ofrecerte y recibirnos, humanidad que Cristo diviniza, que te daremos, si todo es tu regalo, te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, purificados por tu gracia, nos acercamos a tus santos misterios. Permítenos que al celebrar esta Eucaristía que nos has dado, podamos rendirte una alabanza perfecta por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Dios nuestro y Padre Todopoderoso, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y te alabamos por la obra admirable de la redención, pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, tú diriges las voluntades para que se dispongan a la reconciliación. Tu Espíritu mueve los corazones para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la unión. Con tu acción eficaz consigues que las luchas se apacigüen y crezca el deseo de la paz, que el perdón venza al odio y la indulgencia a la venganza. Por eso debemos darte gracias continuamente y alabarte con los coros celestiales que te aclaman sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. A ti pues, Padre que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Dios Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos que santifiques con el rocío de tu Espíritu Santo estos dones, para que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, mientras cumplimos su mandato. Porque Jesús mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, aquella noche tomó el cáliz y proclamando tu misericordia, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Así, Jesús. Padre, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar el memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos a nosotros, Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo, en la participación de este banquete. Que este espíritu vínculo de tu amor nos guarde en comunión con el Papa, con nuestro obispo, con todos los obispos y todo tu pueblo santo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Y así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, y con todos los santos, San Juan Bosco, reúne también a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz, por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan de yara o besara reite aba angai para puwi ore por yahu bereko Jesucristo, tu pañan de yara o besara reipe aba angai para puwi ore por yahu bereko Jesucristo, tu pañan de yara o besara reipe aba angai para puwi ore bopu abu apu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Concédenos, Dios misericordioso, venerar con sincero respeto la Santa Eucaristía, que continuamente nos alimenta, y recibirla siempre con profundo espíritu de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, nos consagramos a nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y queridos hermanos, les invito, el miércoles 17 tendremos nuestro retiro espiritual, ejercicio de la buena muerte, para hacer una evaluación de todo este camino que estamos haciendo en nuestro tiempo cuaresmal. Estaremos sobre Alas Paraguayas 15:50, desde las 14 horas hasta las 18 horas. Es una invitación para todos. Que Dios les bendiga a todos. Mi alma canta el amor de Dios y mi espíritu al Salvador, porque Él miró mi humildad, todo el mundo me aclamará y la Virgen Santa le canto al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa le canto al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos
a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas, en la mesa la comida caliente y al mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y a pesar puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no
se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une el cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor.
bendición.